Hola, mi nombre es Wilmer Romero, estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad de Yacambú. A continuación estaré desarrollando la tarea número 10 de la Cátedra de Fisiología y Conducta denominada el bullying. Introducción al bullying. Las relaciones y las experiencias con los iguales son imprescindibles para el buen desarrollo de niños y adolescentes. Este tipo de relaciones, junto a las familiares, las escolares y las vecinales, contribuyen al bienestar, la seguridad y ajuste social, emocional y cognitivo. Como en toda relación humana, la relación con los iguales implica conflictos que pueden tener un efecto positivo o negativo. El acoso escolar es un fenómeno que siempre ha existido, pero actualmente ha adquirido gran importancia. Aproximación conceptual del bullying. Para Orwell, el bullying es cuando un estudiante o grupo de ellos intimida a otro, le dice cosas mezquinas o desagradables, le llama por nombres molestos o hirientes, se ríe de él, le ignora completamente, le excluye de su grupo de amigos o retira de actividades a propósito, le golpea, le patea y empuja o le amenaza. Para Ortega, una definición contextual del bullying se refiere a una situación social en la que uno o varios escolares toman como objeto de su actuación injustamente agresiva a otro compañero y le someten por tiempo prolongado a agresiones físicas, hostigamiento y amenazas. Características del bullying. Entre las características tenemos que hay una víctima indefensa atacada por uno o varios agresores, con intencionalidad mantenida de hacer daño y crueldad. La segunda característica es la desigualdad de poder. Una víctima débil y uno o varios agresores más fuertes físicamente, psicológica y socialmente. La tercera característica es la persistencia de la agresión. En la relación perversa de dominio y sumisión, ha de ser repetida a lo largo del tiempo. Ubicación del bullying. Las definiciones no delimitan el espacio donde se producen las agresiones. Ni siquiera es necesario el contacto directo entre víctima y agresor en un determinado espacio. Se puede producir tanto dentro como fuera del centro escolar, pero siempre que las partes implicadas pertenezcan al mismo colegio. Roles principales del bullying. Entre el primer rol que tenemos es la víctima, el sometido al agresor y el que sufre la violencia. Siempre es uno. Hay un tipo de víctima llamada provocadora, que por su torpeza social o psíquica, el interactivo, no sabe o no puede tener relaciones normales con sus compañeros. Estos se sienten provocados o agredidos y responden con violencia. El segundo error es el agresor, el que domina y somete por la fuerza a su víctima. Pueden ser uno o varios. Y el tercer rol es el espectador, el que observa las agresiones. Tenemos que tener en cuenta que esta relación trilateral se sostiene mediante la ley del silencio y la condena pública del delator. Formas de hacer bullying. Entre la primera forma de hacer bullying tenemos la forma física. Esta la hacemos directa o indirectamente. De la forma directa es contra el cuerpo, pegar y empujar, e indirectamente contra la propiedad, robar o romper. La segunda forma de hacer bullying es la forma verbal. Esta consiste en insultos, burlas, motes, calumnias, son las más frecuentes. La tercera forma de hacer bullying es la social. Esta aísla al individuo del grupo. Y la cuarta forma de hacer bullying es la psicológica. Minan el autoestima y fomentan la inseguridad y el temor. El componente psicológico se encuentra en todas las formas de maltrato. Perfil de riesgo de victimización. Baja popularidad entre sus compañeros, con lo que no logra tener buenas relaciones y es rechazado lo suficiente como para no recibir ayuda de ellos. Muchos miedos. El miedo como rasgo de la personalidad, lo que le hace tener una infancia y una adolescencia infeliz. El temperamento débil y tímido, falta de asertividad y seguridad. Baja autoestima y aumentan las posibilidades de fracaso escolar. Sentimiento de culpabilidad, lo que le inhibe para poder comunicar su situación a los demás. Perfil de riesgo del ser acosador. Goza de mayor popularidad y apoyo, pero con sentimientos ambivalentes de respeto o miedo. Carece del sentimiento de culpabilidad. El temperamento es impulsivo y agresivo, tiene ira incontrolada. Falta de normas y conductas claras y constantes en la familia que no le controla. Consecuencias para la víctima. Entre las consecuencias tenemos el bajo rendimiento académico y fracaso escolar, ansiedad y depresión, sentimiento de culpabilidad, autoconcepto negativo, baja autoestima y autodesprecio, inseguridad, alteraciones de la conducta y conductas de evitación, introversión, timidez, aislamiento social y soledad. Consecuencias para el espectador. Entre estas consecuencias tenemos miedo, sumisión, pérdida de empatía, desensibilización, insolidaridad y sentimiento de culpabilidad. Interiorización de conductas antisociales y delictivas para conseguir deseos, persistencia de síntomas a largo plazo y en edad adulta. Conductas indicadoras de victimización. Entre esas conductas tenemos, la mayoría de las veces no le cuentan a los adultos. Conductas de miedo, huida y evitación. Para llegar o salir de la escuela, espera que no haya nadie. Entre otras conductas tenemos las conductas públicas que expresan inseguridad. Busca la cercanía de adultos en los recreos y lugares comunes de la escuela. El rendimiento académico viene en descenso por falta, por miedo y por huida.
Entre otras conductas tenemos la conducta de ansiedad y estado afectivo emocional. Esta consiste en tristeza, humor inestable y poco comunicativo a los demás. Conductas indicadoras del agresor. Tiene comportamientos agresivos con los miembros de la familia, ignora los derechos de los demás, nos comunican a menudo que ha tenido episodios de agresiones o insultos a compañeros de la escuela, trata de imponer sus criterios utilizando la agresividad verbal, física o psicológica y no controla sus reacciones. Conductas indicadoras del espectador. A menudo se tiene conocimiento por comentarios de los padres, profesores u otros alumnos de hechos de agresión, esporádicos o continuados. Siendo espectador, entra también en una dinámica de tener que asumir en muchas ocasiones situaciones que en principio no le agradan. La ley del silencio es muy efectiva, por lo que se tiende a contar lo que se ve por no ser considerado chivato. No actúa directamente, pero apoya de manera indirecta acciones violentas, porque considera que sacarlas a la luz puede perjudicarle. Teorías explicativas del bullying. Entre las teorías del bullying tenemos, primero, las habilidades sociales. Es el resultado de un déficit de las competencias sociales apropiadas, que son distintas en los agresores y en las víctimas. La segunda teoría es de la mente. Los agresores requieren un elevado grado de elaboración de sus teorías mentales, ya que han de conseguir que la víctima sienta la agresión, un ataque directo o rechazo, a la vez que los espectadores lo aprueban. La tercera teoría es la bioquímica. Los procesos bioquímicos, neuronales y hormonales son fundamentales en las conductas agresivas, las cuales se desencadenan por una serie de procesos bioquímicos internos y en que las hormonas desempeñan una función decisiva. La cuarta teoría es la teoría psicoanalítica. El individuo porta dentro de sí energía suficiente para destruir a su semejante y a sí mismo, pulsión de muerte. Tenemos también la teoría mimética. El deseo está en la base de las relaciones agresivas y el de carácter mimético. Esto es la imitación del deseo de otro, copiar el deseo de otro por un objeto que puede ser real, el dinero o una persona, por ejemplo, o metafísico, el prestigio, el honor, la bandera o nada. Y la última teoría es la etología de la agresión. Se engloban todas las corrientes del conocimiento que consideran a la agresión como una conducta innata, impulsiva, relegada a un nivel inconsciente casi fisiológico. Contextos implicados en el bullying. El primer contexto que tenemos es el contexto familiar. Es el más importante y el primer entorno en que el niño se socializa, adquiere normas de conducta, de convivencia y forma de su personalidad, de manera que es fundamental para su ajuste personal, escolar y social. El segundo contexto es el escolar. Los episodios de maltrato están estrechamente relacionados con los sistemas de actividad y el discurso que se produce en la escuela. El tercer contexto es el socioeconómico y cultural. El entorno socioeconómico, cultural y urbano, junto con los valores y los factores individuales, influye en el desarrollo de las conductas agresivas del niño, que aprende del ambiente que le rodea. Esto ha sido toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.